Bueno, bienvenidos otra vez. Y en esta lección vamos a tratar del tema de qué es la consejería bíblica. ¿Sí? Am, una pregunta, ¿sí? Cuando piensan y cuando escuchan la palabra consejería, ¿qué palabras vienen a tu mente? ¿Sí? Y puede ser, por ejemplo, la psicología o expertos o la terapia, o puede ser Sigmund Freud, ¿sí? Y él es como el padre de la psicología. Bueno, simplemente podemos definir la consejería de esta forma. Heath Lambert tiene una definición muy útil y él dice, la consejería es una conversación en la que una parte con preguntas, problemas y desafíos busca ayuda de alguien que cree que tiene respuestas, soluciones y ayuda. Entonces la gente está dando consejería, ¿sí? En las oficinas, en las casas y puede ser algo muy formal o informal. Es fácil entender que cada persona en este mundo puede dar consejos, ¿sí? Pero como cristianos debemos dar consejería bíblica y no solamente consejería, ¿sí? Estamos interesados en lo que la Biblia dice sobre nuestro pecado y sufrimiento y problemas. Puede ser una sorpresa decir que la Biblia tiene algo que decir sobre el sufrimiento y la depresión y también cosas como trastorno alimentario, entre otras cosas. Entonces, lo que queremos hacer ahora es desarrollar nuestro entendimiento sobre qué es consejería bíblica. Bueno, ¿qué es la consejería bíblica? Quiero darles una definición que vamos a usar, y la definición de la consejería bíblica, y es de ACBC, la organización, y dice, la consejería bíblica es el ministerio de discipulado de la gente de Dios a otros, bajo la supervisión de la iglesia, dependiendo de la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo, y la consejería bíblica busca reorientar los deseos desordenados, los afectos, los comportamientos y la adoración hacia una antropología diseñada por Dios en un esfuerzo para restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y con otros. Esto se logra al decir la verdad en amor, aplicando las escrituras a la necesidad del momento, al consolar al que sufre y llamando a los pecadores al arrepentimiento, trabajando en este modo para hacerlos madurar mientras permanecen en Jesucristo. Bueno, es una definición que nos ayuda a entender lo que es la consejería bíblica. Y otra definición en lo que John Babler dice, en términos simples, la consejería bíblica es ministrar las escrituras a aquellos que enfrentan dificultades en la vida o que desean la sabiduría o la dirección de Dios. La consejería bíblica no es un concepto nuevo. Bueno, obviamente cuando hablamos sobre la naturaleza
de la consejería bíblica, estamos hablando sobre algunas condiciones, ¿sí? Bueno, según la definición que he mencionado, hay ciertas convicciones que tiene la consejería bíblica, que la separa de otras formas de consejería. Son los fundamentos de la consejería, ¿sí? Entonces ahora voy a desarrollar las convicciones de la consejería bíblica, ¿ok? Primero, la consejería bíblica es teología aplicada. Bueno, J. Adams dice que es muy importante. La relación entre la consejería y la teología es orgánica. La consejería no puede hacerse al margen de los compromisos teológicos. ¿Sí? ¿Qué significa esta cita? Esta cita significa que la forma en que pensamos sobre la teología, o en otras palabras, como pensamos en la naturaleza de Dios, o del hombre, o de la verdad, o de los problemas, o del pecado, todo eso afecta a la forma en que hacemos la consejería y cómo vivimos en este mundo, ¿sí? Bueno, déjame darle un ejemplo. B.F. Skinner es el fundador de una de las ramas de la psicología conocida como conductismo. Y él cree que la raíz de nuestros problemas no está principalmente dentro de nosotros, ¿sí? Sino en el entorno, ¿sí? En otras palabras, el entorno que nos rodea es lo que causa nuestro comportamiento. Bueno, ahora permítanme ser claro. Esta es una creencia teológica, ¿sí? Esta está haciendo una afirmación sobre la naturaleza del hombre y eso se cruza con la teología, ¿sí? Y por lo tanto, su creencia sobre el hombre afecta la forma en que aconseja a los demás. Así que lo que estoy diciendo en esta clase es que la consejería es teológica. Y como cristianos, tenemos que permitir que la teología de la Biblia dicte cómo hacemos la consejería y cómo vivimos en este mundo, ¿sí? Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, entonces el punto de la consejería bíblica es practicar la teología en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, permítame que te muestre de forma visual cómo es
esta idea de que la teología afecta nuestra consejería. Bueno, y vamos a usar una pirámide teológica. ¿Ok? Acá tenemos una pirámide teológica. Acá, en este nivel, tenemos las escrituras. El primer paso es entender por dónde empezamos como consejeros bíblicos, ¿sí? Las escrituras es por donde empezamos, porque es la autoridad de Dios y su propia palabra, ¿sí? En la consejería bíblica usamos como nuestra fuente la Biblia. Cada libro de la Biblia sirve como el fundamento de nuestra consejería. Y acá, en este nivel, tenemos algo que se llama exégesis. Y esta palabra significa básicamente cómo estudiar la Biblia, ¿sí? Que hacemos, es lo que hacemos con la Biblia, ¿sí? Para dar consejos bíblicos necesitamos entender y estudiar lo que la Biblia dice. Si queremos ser fieles y comunicar bien en la consejería, ¿sí? Entonces, el exégesis es el estudio de la palabra. Y en este paso usamos algo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la metodología para estudiar adecuadamente la Biblia. Y una cita acá para ayudarnos, John Better dice, toda enseñanza y consejería debe basarse en una comprensión cuidadosa y precisa de las Escrituras para evitar el error de los textos de prueba por el cual la Biblia es simplemente añadida a ideas preexistentes. Los consejeros bíblicos deben saber cómo manejar la Biblia, ¿sí? Entonces, es fundamental entender bien la Biblia y si quieres aconsejar. Bueno, en este nivel, acá, tenemos la teología bíblica. Bueno, podemos entender que la teología bíblica es la disciplina que entiende la Biblia como una unidad de historia, ¿ok? En este nivel acá tenemos teología sistemática. ¿Ok? En la teología sistemática es como entendemos diferentes categorías de la teología. Es decir, queremos saber, por ejemplo, qué dice la Biblia sobre Dios o sobre la palabra de Dios o la salvación y la naturaleza del hombre y entre otros temas, ¿sí? Bueno, por fin, en esta categoría o en este nivel, acá tenemos la teología práctica. La teología práctica es cuando hacemos la consejería bíblica. Bueno, acá en este nivel donde tenemos la teología bíblica, acá tenemos la consejería bíblica. Bueno, todo eso es para decir que Dios no nos ha dado su palabra solamente para tener información, ¿sí? No queremos quedarnos en estos niveles acá. La teología, la palabra de Dios existe para practicarla, ¿sí? Existe para que usemos la palabra para aconsejar, ¿sí? Entonces, necesitamos las escrituras, la exégesis, la teología bíblica, la teología sistemática para hacer la consejería bíblica. Bueno,
Segundo lugar, la consejería bíblica es bíblica. Bueno, ¿qué queremos decir acá? Obviamente la consejería bíblica es bíblica, ¿sí? Acá queremos decir, estamos diciendo que la consejería bíblica se base en la creencia de que la Biblia es suficiente para que vivamos una vida piadosa y que tiene total autoridad sobre nosotros, ¿sí? En este punto queremos hablar sobre la suficiencia de la palabra, ¿ok? El mito es que la Biblia no puede manejar o no es suficiente para los problemas muy profundos, ¿sí? Una vez estaba hablando con alguien, de hecho un pastor, y él me dijo algo que me llamó la atención. Y, estaba describiendo como alguien que conocía tenía depresión y estaba hablando de cómo la Biblia es útil para nuestras vidas espirituales, pero cuando se trata de cuestiones importantes como la salvación, como temas como la depresión o cuestiones de ansiedad o otras cosas, necesitamos algo más. Y él me dijo que su amigo necesita un psicólogo, ¿sí? Porque la Biblia no es suficiente para manejar los problemas más profundos. Tenemos un cuadro acá que nos sirve para entender cómo entienden o cómo la gente cree que la Biblia es suficiente. Muchos piensan que la Biblia es suficiente para ser salvo, o la vida en la iglesia, o la vida de oración o devocional, o preparar sermones, o la membresía en la iglesia, o tener también un buen carácter, ¿sí? Pero muchos creen que la Biblia no es suficiente, por ejemplo, para problemas matrimoniales o problemas de autoestima o anorexia o bulimia o problemas de ansiedad o comunicación o alcoholismo o depresión o temor o ira, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios es suficiente. Y para ayudarnos a entender este concepto de la suficiencia, queremos ver algunos pasajes que nos dicen, que nos muestran la suficiencia de las Escrituras. Primero, podemos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, según este versículo, lo que podemos ver es que tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a nuestras vidas espirituales y vivir una vida que glorifica a Dios, ¿sí? Bueno, otro versículo que podemos ver es Hebreos, capítulo 4, versículo 12 a 13, que dice, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, lo que podemos ver en este versículo, este versículo nos muestra que es la Biblia. Es la palabra de Dios y la que tiene el poder, ¿sí?, de penetrar en nuestros corazones y revelar las áreas que necesitan un verdadero cambio en nuestras vidas. También en Salmo 19, versículo 7 a 9, ¿qué dice? Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces, en este salmo tenemos una gran descripción de la palabra de Dios y cómo funciona en la vida de la persona. ¿Sí? Mira el poder y la suficiencia de la revelación de Dios en los versículos 7 a 9. ¿Qué dice? Que la palabra puede restaurar el alma. Entonces la palabra nos da el poder a vivir espiritualmente, ¿sí? O dice, hace sabio al sencillo. Significa que nos da, la palabra de Dios nos da sabiduría en Cristo. Y también dice, alegran el corazón. Entonces nos da alegría. Es un gran consuelo para los que tienen una forma de depresión, ¿sí? Y también dice, alumbra los ojos. Bueno, un versículo más en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 a 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o apto, ¿sí?, equipado para toda buena obra. Entonces, en este versículo tiene una descripción del poder y ministerio de la palabra y describe cómo la palabra es capaz de hacer el hombre de Dios maduro en Dios y equipado para las buenas obras, ¿sí? Entonces, según los versículos que hemos leído, la palabra es suficiente. Es suficiente para restaurar el alma y hacer el hombre sabio y alegrar el corazón y también para crecer el cristiano y equipar el cristiano también para toda buena obra. La verdad, la suficiencia de las escrituras es un tema muy importante en la consejería bíblica. Pero para el propósito de esta introducción, no vamos a profundizarnos mucho en este tema, pero en otras lecciones, en otras clases, sí vamos a ver este tema un poco más. Pero la cuestión acá es que la consejería bíblica se base en la idea de que la Biblia es suficiente. Es todo lo que necesitamos para dar consejos y vivir una vida de obediencia a Dios. Bueno, también
La consejería bíblica es guiada por el Espíritu Santo. ¿Ok? En la consejería bíblica debemos tener por lo menos 3 personas, ¿sí? Por lo menos 3 personas. ¿Y quiénes son? El consejero, ¿sí? El aconsejado y, ¿quién más? El Espíritu Santo, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene suficiente sabiduría para resolver los problemas de los hombres y las mujeres, ¿sí? O los de sus familias, ¿sí? E incluso con la Biblia delante, ninguno de nosotros es suficiente para la tarea de extraer su contenido en pasos prudentes y necesarios para la persona atribulada y cargada que viene a nosotros en busca de orientación. El único, ¿sí?, que puede hacerlo es también Él que inspiró la Biblia, ¿sí? Es el Espíritu Santo y que nos llena y da orientación a medida de procuramos impartir su sabiduría a los demás, ¿sí? Heath Lambert tiene esta cita para ayudarnos un poco más sobre el poder del Espíritu Santo. Él dice, la Biblia no funciona automáticamente y por sí sola, ya que las palabras sagradas bañan a las personas. La palabra de Dios solo es efectiva cuando el Espíritu de Dios la hace efectiva en la vida de las personas. En la Biblia vemos el Espíritu Santo desempeñando diferentes funciones, ¿sí? Y ministerios que en mi opinión son ministerios que continúan en la consejería bíblica, ¿sí? Por ejemplo, en capítulo 14 del libro de Juan, versículo 16, dice que el Espíritu Santo es otro consolador. Dice entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Wow, la promesa es que los creyentes en Cristo siempre van a tener el Espíritu Santo en sus vidas como consolador, ¿sí? El término consolador significa alguien llamado a ayudar y tiene la idea de alguien que anima o exhorta, ¿sí? Esto es una gran bendición para el consejero bíblico, ¿sí? Porque sabe que el Espíritu no solamente está con nosotros, sino también con el aconsejado. También en Efesios capítulo 1, versículo 17 a 18, dice que el Espíritu Santo revela la verdad y sabiduría. Que dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, este versículo se refiere al secreto del Espíritu Santo obrando en los cristianos para darles conocimiento sobre la palabra de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué gran consuelo es saber que el Espíritu Santo
está obrando en la vida del aconsejado para que ellos sepan la verdad y para que ellos entiendan la verdad, ¿sí? También en Lucas capítulo 12, versículo 12 dice que el Espíritu Santo nos enseña la palabra, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Entonces, el Espíritu nos enseña, nos ayuda, como ya dije, a entender bien la palabra de Dios. Bueno, ¿qué más? También hay otros versículos, como en Juan capítulo 14, versículo 26, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Bueno, entonces es decir que el Espíritu Santo tiene un ministerio muy importante y poderoso en la consejería bíblica, ¿sí? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra consejería. Bueno, la consejería también, um, la consejería bíblica está orientada a objetivos. Entonces, cuando hablamos sobre el objetivo de la consejería bíblica, estamos hablando sobre una palabra que se llama la santificación, ¿sí? La meta principal en la consejería es la santificación progresiva. Bueno, ¿qué es la santificación progresiva? Según Wayne Grudem, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y ser semejantes a Cristo en nuestra vida real. Bueno, es consejería bíblica, ¿sí? Entonces, decimos con la consejería bíblica que la consejería bíblica está orientada a objetivas, ¿sí? Y el objetivo es la santificación progresiva. Bueno, acá quiero decir algo importante, ¿sí? Es necesario decir que en otras formas de consejería y psicología, como la terapia cognitivo o conductual, seguramente pueden alcanzar otras formas de cambios en las personas, ¿sí? Pueden ayudar hasta un punto, ¿sí? Y si alguien está recibiendo ayuda de otros psicólogos, seguramente en un sentido puede ayudar, ¿sí? Pero en consejería bíblica reconocemos que la meta principal no es cualquier tipo de cambio, pero el cambio de ser más como Cristo. No solo buscamos detener el mal comportamiento, buscamos un verdadero cambio de corazón que produzca la semejanza con Cristo. Y eso es lo que Dios nos ayuda a hacer mediante el poder del Espíritu Santo usando su palabra. Entonces, la consejería bíblica tiene como un objetivo la santificación progresiva. Queremos ser nosotros más como Cristo, pero también queremos que sean nuestros aconsejados más como Cristo. Bueno, también la consejería bíblica es un ministerio de toda la iglesia, ¿ok? Es un ministerio de toda la iglesia. Bueno, entender el rol y entender el rol de la iglesia en la consejería es fundamental, ¿sí?
hemos creído que podemos dejar el trabajo de la consejería para los expertos, ¿sí? Y para las personas que son terapeutas o psicólogos profesionales. Y al creer y asumir este mito, hemos descuidado una parte muy importante de lo que Dios nos llama a hacer y ser como iglesia. Recuerdo un día me senté con uno de los adolescentes de mi grupo de jóvenes y él me dijo que, que él estaba luchando con una ansiedad y depresión muy severa, ¿sí? Pero me dijo algo muy interesante que me llamó la atención, que él fue a un terapeuta profesional, pero él fue un ateo. Y fue muy interesante para mí porque, bueno, me senté ahí preguntándome cómo puede servir a esta persona un terapeuta profesional que es completamente anti Dios, ¿sí? Contra Dios. Y también me pregunté por qué no buscó ayuda en la iglesia. Y así como cultura, hemos llegado a creer que la consejería en casos difíciles como la depresión o la ansiedad o los trastornos alimentarios no es un ministerio de la iglesia, sino algo para los profesionales. Pero hermanos y hermanas, no es así, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia respecto del papel de la consejería y el discipulado en la iglesia? ¿Qué dice? Primero, dice que los ancianos y los líderes en las iglesias tienen la responsabilidad de aconsejar, ¿sí? Según las escrituras, un requisito para ser un anciano en la iglesia es la capacidad de enseñar a la gente. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Dice, debe retener la palabra fiel, ¿sí? La palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que, ¿sí? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bueno, por lo tanto, los pastores deberían ser capaces de sentarse, por ejemplo, con alguien y ser capaces de explicar la Biblia y cómo impacta en la vida de las personas. Y esta es la esencia misma de la consejería bíblica, ¿sí? Bueno, a menudo pensamos que los pastores solo deben predicar o enseñar públicamente, pero no es así, hermanos. Deben también aconsejar en la iglesia. ¿Sí? En mi trabajo en Argentina tengo la oportunidad de visitar diferentes iglesias, normalmente pequeñas, y a menudo preguntamos a los líderes y pastores qué es lo que más necesitan. Y casi siempre nos dicen que necesitan ayuda con la consejería. ¿Sí? Necesitan ayuda en cómo pueden ayudar a otras personas en sus iglesias. No saben qué hacer con los matrimonios con problemas y en su congregación, o con el joven que es adicto a la pornografía.
Pero la solución no es enviarlos a alguien de fuera de la iglesia, sino estar capacitados para aconsejar. Segundo, vemos como la congregación tiene un rol, un papel, una responsabilidad de aconsejar también en la iglesia. Muchos piensan que podemos dejar la consejería o el ministerio a los pastores, a los líderes, pero ¿qué dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 a 13? Dice, Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en este versículo, hermanos, vemos cómo los pastores deberían capacitar a la congregación también para hacer el ministerio. Y seguramente incluso el ministerio de consejería bíblica, ¿sí? Creo que según la Biblia, que si realmente los pastores quieren cumplir su rol como pastores, tienen que dar capacitación y discipulado a la congregación para ser capaz de hacer consejería. Bueno, otro versículo es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Este versículo es una exhortación a toda la iglesia, ¿sí? En este versículo vemos como Pablo anima a toda la iglesia a amonestar y animar y sostener también. Y es la naturaleza de consejería bíblica. Así que un aspecto fundamental es que la labor de consejería debe realizarse principalmente en el contexto de la iglesia local y abajo la dirección de los ancianos. Bueno, por fin, y para terminar, queremos concluir con este punto. La consejería bíblica está orientada al corazón. El pensamiento en el mundo es, bueno, quiero cambiar mi pasado, quiero cambiar mi conducta, quiero cambiar mis circunstancias, ¿sí? Y quiero cambiar a otras personas. Pero con la consejería bíblica, el deseo es que Dios me cambie a mí y mi corazón. La Biblia nos dice y nos enseña que la raíz de los problemas existen en el corazón de la persona. Por ejemplo, ¿qué dice en Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45? Dice algo muy importante sobre la naturaleza de los humanos y los motivos de los humanos también. Miren, ¿qué dice? Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen hijos de los espinos, ni vendimian
uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Escuchen, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, en este versículo vemos la ilustración de un árbol. Y lo que sucede es que el fruto es producido por una raíz que existe en el corazón, ¿sí? Nuestras acciones, en otras palabras, son producidas por lo que hay en nuestros corazones. En versículo 45 dice que las palabras, sí, las palabras de una persona son producidas por lo que mora en su corazón. Acá, algo muy importante, ¿sí? En consejería normalmente trabajamos con gente que tiene problemas con el pecado y sufrimiento, ¿sí? Y aunque en la consejería nos enfrentamos a multitud de problemas como el pecado directo o a veces el sufrimiento, nuestro objetivo debe ser el mismo. Y es ver cómo el poder de la palabra cambia el corazón de la persona. Por ejemplo, hay veces que vamos a tratar con ellos que están luchando con el pecado muy personal en su vida. Un padre enojado que está abusando de sus hijos. O ese joven que está luchando con la pornografía. O ese esposo que acaba de cometer adulterio y está tratando de reconciliarse con su esposa. Estos son pecados directos y tratamos de ayudarles a arrepentirse de estos pecados e ídolos que existen, ¿a dónde? En su corazón. Pero por otro lado, los consejeros tratarán con personas que también están sufriendo. Y el joven cuyo padre acaba de morir y sufre una gran tristeza, ¿sí? O esa mujer joven que todavía está tratando de recuperarse de su familiar abusivo. O la mamá que está sufriendo mucho dolor a raíz del cáncer y su tratamiento. Estas son personas que están claramente sufriendo y no necesariamente pecando, aunque sus respuestas pueden ser a veces pecaminosas. Pero con respecto a la consejería bíblica y el sufrimiento, Heath Lambert dice algo muy útil. Prestar la debida atención al sufrimiento en el contexto de la consejería es bíblico. La comprensión bíblica del sufrimiento es tan profunda como la comprensión bíblica del pecado. Los consejeros serán menos si evitan prestar atención a la multitud de formas en que las personas, incluso las personas pecaminosas, experimentan el sufrimiento. Pero incluso con las personas que están sufriendo, nosotros intentamos aconsejarles para que cambien su corazón, ¿sí? Eso podría significar hacia un corazón que esté dispuesto a reconciliarse y perdonar, o un corazón que confía en la soberanía de Dios en medio del dolor y sufrimiento.
pero el objetivo es el mismo. Un corazón que desea glorificar a Dios en todas las circunstancias. Bueno, en esta clase hemos visto algunos de los principios, pilares de la consejería bíblica. Hemos visto lo que hace que la consejería bíblica sea verdaderamente bíblica. En futuras lecciones vamos a profundizar en algunos de estos temas, pero bueno, por ahora es una introducción. Oremos para concluir. Gracias, Dios, de nuevo por tu palabra y gracias por hacernos consejeros. Gracias por este ministerio y ayúdanos a ser capaces para hacer la consejería. En el nombre de Jesús, amén.